Hola apreciadas y apreciados SOAInters. En este video vamos a aprender cómo utilizar el presente simple con she, he, it. Para comprender mejor este tema, vamos a ver primero algunas formas verbales. Los verbos en inglés pueden tomar diferentes formas. Tenemos aquí el verbo go o ir, tomando diferentes formas. Go, went, gone, goes, going. Es el mismo verbo. Pero aquí nos vamos a enfocar en dos formas principalmente: la forma base y la tercera persona. Vamos a empezar por identificar la forma base. En este caso, la forma base del verbo es go. Veamos este caso con el verbo living, lives, lived o live, el verbo vivir. En este caso, la forma base es la última, live. Y finalmente, veamos el verbo trabajar, worked, work, works, working. La forma base es work. Veamos ahora la tercera persona, la forma verbal que llamamos tercera persona. Esta forma verbal usualmente la formamos agregándole a la forma base la S o ES. Por ejemplo, para go, la tercera persona será goes. Para live, la tercera persona será lives. Y finalmente, para work, la tercera persona será works. Tengamos en cuenta estos dos conceptos porque nos van a ser muy útiles para comprender lo que viene. Empecemos por hablar de oraciones afirmativas. Las oraciones afirmativas con estos sujetos, she, he o it, o sus equivalentes. Si dices Diana, será lo mismo que decir she; Carlos, lo mismo que decir he; the cat, el gato, será lo mismo que decir it. En las oraciones afirmativas vamos a tener primero un sujeto, en este caso she, he o it. Vamos a tener el verbo y el complemento. Pero veamos que el verbo lo vamos a tener en la forma que llamamos tercera persona. She lives, he works, it rains. En estos ejemplos tenemos she lives in Lima, ella vive en Lima. He works on Monday to Friday, él trabaja de lunes a viernes. It rains every day, llueve todos los días. Entonces recordemos, en oraciones afirmativas, el verbo va a ir en tercera persona cuando tenemos los sujetos she, he o it. En cuanto a las oraciones negativas, nuevamente el primer elemento va a ser el sujeto, luego vamos a tener este auxiliar negativo doesn't, y luego vamos a tener el verbo en su forma base y el complemento de manera opcional. She doesn't live in Lima. Ella no vive en Lima. He doesn't work on Monday to Friday. Él no trabaja de lunes a viernes. It doesn't rain every day. No llueve todos los días. Vemos entonces que el primer elemento es el sujeto, en este caso she, he o it. El segundo elemento de la oración negativa es el auxiliar, en este caso doesn't. Y tenemos el verbo en su forma base. Live, work, rain. Enfoquémonos ahora en las preguntas de información. Llamamos preguntas de información a todas estas preguntas que inician con palabras como where, when, why, cómo, cuándo, dónde, etc. Para crear estas preguntas con el presente simple,
El primer elemento es precisamente la pregunta. Where, why, what, who, etc. Luego vamos a tener el auxiliar does, que vamos a utilizar con estos sujetos. She, he, it. Y finalmente vamos a tener el verbo en su forma base. Live, work, rain. Y como una posibilidad, más no una obligación, el complemento. En estos ejemplos tenemos entonces, where does she live? ¿En dónde vive ella? Why does he work at home? ¿Por qué él trabaja en casa? How often does it rain in your city? ¿Cada cuánto llueve en tu ciudad? Estas son entonces las preguntas de información. Veamos ahora las preguntas de sí o no, o yes, no questions. Estas son preguntas cerradas que normalmente vamos a responder con sí o no. Does she live in Lima? ¿Ella vive en Lima? Does he work on Monday to Friday? ¿Él trabaja de lunes a viernes? Does it rain every day? ¿Llueve todos los días? Tenemos como primer elemento el auxiliar does para alguno de estos sujetos, she, he, it, o sus equivalentes como Andrea, Pedro, eh, el libro, etc. Y el verbo nuevamente en su forma base. Live, work, rain. Y de esta manera creamos las preguntas de sí o no o las preguntas cerradas. Estas preguntas cerradas suelen responderse con lo que llamamos respuestas cortas o short answers. Does she live in Lima? ¿Ella vive en Lima? Yes, she does. No, she doesn't. Does he work on Mondays? ¿Él trabaja los lunes? Yes, he does. No, he doesn't. Does it rain every day? ¿Llueve todos los días? Yes, it does. No, it doesn't. Podríamos responder simplemente yes o no. Sería correcto. Sin embargo, es muy común, mas no obligatorio, responder de esta manera. Así hemos visto entonces oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas de información, preguntas cerradas y respuestas cortas. Recordemos que únicamente en las oraciones afirmativas vamos a usar el verbo en tercera persona, o sea, el verbo con la S. En el resto de los casos vamos a tener el verbo en su forma base. Oraciones negativas, preguntas de información, preguntas de sí o no. Espero que este video les haya resultado de ayuda para comprender mejor este tema y si tienen alguna pregunta adicional, no duden en escribirle a su profesora o profesor. Hasta una próxima oportunidad.